¿Cómo están, compañeros? El día de hoy vamos a plantear un ejercicio sobre la prueba de hipótesis para la diferencia de media entre dos poblaciones. Entonces decimos que este es un procedimiento estadístico que permite determinar si hay evidencia suficiente para concluir que las medias de dos grupos son diferentes. Para realizar esta prueba se deben cumplir las siguientes condiciones. Primero, las dos muestras aleatorias deben ser independientes. Segundo, la variable debe distribuirse normalmente en ambas poblaciones. Entonces, aquí tenemos el ejercicio. Se dice que el ejercicio dice, se llevó a cabo un experimento para comparar el desgaste por abrasivos de dos diferentes materiales laminados. Se probaron 12 piezas del material 1, exponiendo cada pieza a una máquina para medir el desgaste. Se probaron 10 piezas del material 2 de manera similar. En cada caso se observó la profundidad del desgaste. Las muestras del material 1 revelaron un desgaste promedio codificado de 85 unidades, con una desviación estándar muestral de 4, en tanto que las muestras del material 1 revelaron un promedio de 81 unidades con una desviación muestral de 5. Entonces la pregunta es, ¿podríamos concluir a un nivel de significancia de 0,05 que el desgaste abrasivo del material 1 excede al del material 2 en más de 2 unidades? Suponga que las poblaciones son aproximadamente normales con varianzas iguales. Entonces, antes de continuar con la solución del problema, debemos extraer los datos que nos han dado cuando se plantea el ejercicio. Entonces decimos que del material 1 se probaron 12 piezas, del material 2 se probaron 10 piezas. ¿Sí? Entonces, el desgaste se probaron 85 unidades con una desviación estándar muestral de 4 en el material 1. En el material 2 se revelaba un promedio de 81 unidades con una desviación muestral de 5. Entonces, podríamos concluir a un nivel de significancia del 0,05%, que esto equivale también a un 5%, que quiere decir que tenemos un nivel de eficacia o un nivel de confianza de 95%. Que el desgaste abrasivo del material 1 exceda el del material 2 en más de 2 unidades. Suponga que las poblaciones son aproximadamente normales con varianzas iguales. Entonces, procedemos a solucionar el ejercicio. Entonces, primero vamos a hacer la representación de ν 1 y ν 2. Que eso quiere decir que las medias de la población del desgaste abrasivo para el material 1 y el material 2 respectivamente. Entonces, decimos que la hipótesis alternativa es ν 1 y ν 2 igual a 2. Y la hipótesis 2, decimos que ν 1 menos ν 2 mayor a 2, ¿ve? Con un alfa de 0,5%. Entonces, tenemos una región crítica de que T es mayor a 1700 a 1.247. Entonces, ¿de dónde sacamos ese valor? Decimos que nos vamos a nuestra tabla de distribución que es 0.5. Entonces, recordemos que los grados de libertad los sacamos con los números de datos que tengamos en la población 1 y en la población 2 y le restamos 2. Entonces, eso nos da estos 20 grados. Entonces, tenemos un nivel de significancia de 0,5 con 20 grados de libertad. Tenemos un valor de 1.7247. Entonces, este es el valor crítico que vamos a utilizar en el planteamiento de este ejercicio. Entonces, el estadístico T lo vamos a calcular con esta fórmula. Aquí tenemos esta fórmula que nos dice que hemos de restar a la media de la población 1, le restamos la media de la población 2, menos le restamos la diferencia sub 0 o una holgura. ¿Listo? Perdón. Entonces, y procedemos con
Y pues, a continuación, aquí tenemos estos datos que se nos dieron acá. Entonces tenemos que la población 1, que es 85, con una desviación muestral de 4, y el número de, el número de datos es 12. Para la población 2, perdón, es 81, la desviación muestral de 5 y el número de datos son 10. Entonces, aquí vamos a verificar este croquis que realizamos donde tenemos la distribución. Entonces, esta zona roja es la distribución que tiene un área de 0,5. Este valor crítico es el que acabamos de analizar. 1,725. Entonces, ahorita vamos a realizar el cálculo de este S sub P, que lo podemos llamar como una especie de desviación estándar. Entonces, empezamos entonces, la raíz cuadrada de S sub 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado más la desviación estándar 2 al cuadrado por, entre paréntesis, n sub 2 menos 1. Entonces, y esto sobre n sub 1 más n sub 2 menos 2. Entonces, acá reemplazamos datos y tenemos que nos da un resultado de 4.478%. Entonces, ya tenemos este valor. Entonces, vamos a calcular el estadístico T, que aquí tenemos la fórmula. Empezamos a sustituir la media de la población 1,85, la media de la población 2,81, la diferencia estándar de 2 unidades, S sub P, entonces es el que acabamos de calcular, por la raíz de un doceavo, que es la población 1, más un décimo, que es la población 2, tiene 10 elementos, y eso nos da 1.04. Fíjense que 1.04 queda mucho antes del 1.75. Aquí lo tenemos. O sea que cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, en consecuencia, decimos que la decisión es no rechazar H sub 1. No se puede concluir que el desgaste abrasivo del material 1 excede al del material 2 en más de 2 unidades. Muchas gracias. Aquí tenemos unas referencias.